Bienvenidos una vez Moon S, a vuestro canal favorito donde desentrao más menos amos los misterios Moon S jugosos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado Moon S preguntas que respuestas y que honestamente nos tiene a todos picados por la curiosidad. Lo adivinaste. Vamos a hablar de Can Yaman y sus papeles de boda. Pero no nos adelantemos. Sabemos que Can Yaman es uno de los actores turcos Moon S populares y codiciados del mundo, con una legión superíndice 3N de fans que lo siguen a todas partes. Su carisma, su talento y por copyright no decirlo, su atractivo físico, lo han convertido en un verdadero icono. Y claro, con semejante estrella, cualquier movimiento que haga, cualquier relación superíndice 3N que inicie, se convierte en noticia de primera plana. Y aquí es donde entra en juego nuestra historia. Hace unos meses saltaron las alarmas. Rumores, fotos, comentarios. Todo apuntaba a que Can Yaman estaba planeando dar el gran paso. Se hablaba de campanas de boda. La noticia, como era de esperar, corrió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora, generando un torbellino de emociones entre sus seguidoras. Algunas felices por con diéresis copyright L, otras con el corazu superíndice 3N un poco roto. Pero todas, absolutamente todas, ansiosas por saber Moon S detalles. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en medio de todo este revuelo, empezaron a surgir interrogantes. ¿Q copyright N es la afortunada? ¿Do serú la boda? ¿Du superíndice 3D? Pero lo Moon S importante Q copyright esconden realmente esos papeles de boda que no terminan de salir a la luz. Pues bien, amigos muos, hoy vamos a intentar desentrar más menos a este misterio. Vamos a analizar las pistas, los rumores y las posibles verdades que se esconden detrás de esta historia. Vamos a adentrarnos en el laberinto de la vida amorosa de Can Yaman, buscando respuestas a las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y no solo eso, vamos a examinar el impacto de este evento potencial en su carrera, su imagen pública, y la industria del entretenimiento en general. Rense porque esto va para largo, y vamos a dejar piedras sin remover. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero invitaros a suscribiros a nuestro canal. Si te gustan los chismes jugosos, las historias apasionantes y los análisis profundos del mundo del espectáculo, este es tu lugar. Que dale al botón superíndice 3N de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y prepárate para disfrutar de todo lo que tenemos preparado para ti. Vamos a ayudar. Y no olviden dejar sus comentarios abajo porque queremos saber qué copyright piensan ustedes de todo este drama. Ahora vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y esos misteriosos papeles de boda. Como decíamos, los rumores sobre una posible boda de Can Yaman llevan circulando varios meses. Al principio todo eran especulaciones sin fundamento, pero poco a poco fueron surgiendo detalles que parecían confirmar la noticia. Fotos de Can con una misteriosa mujer, comentarios en redes sociales, incluso declaraciones de allegados. Todo parecía apuntar en la misma dirección superíndice 3N. Pero ¿Q copyright N era esta mujer? Los paparazzi han estado trabajando horas extras para tratar de identificarla, pero hasta ahora, nada concreto. Algunos dicen que es una modelo italiana, otros que es una empresaria turca. La verdad, como siempre, podrá ser mucho Moon S interesante. Pero entonces, ¿por qué copyright no se ha confirmado nada oficialmente? ¿Por qué copyright esos papeles de boda no terminan de ver la luz? ¿Qué copyright se esconde detrás de este silencio? Y lo Moon S importante, ¿por qué copyright este silencio alimenta a Moon S la curiosidad? La falta de información superíndice 3N oficial es como echarle más menos al fuego, haciendo que la especulación superíndice 3N crezca sin control. Y en el mundo del espectáculo, la especulación superíndice 3N es oro puro. Existen varias teorías al respecto. La primera, y quizás la Moon S obvia, es que la relación superíndice 3N no es tan seria como se pensaba. Es posible que Can Yaman es tu copyright saliendo con alguien, pero que todavía no haya planes de boda. En este caso, el silencio será una forma de proteger su intimidad y evitar presiones innecesarias. Al fin y al cabo, ser una figura pública tiene sus inconvenientes, y uno de ellos es la constante vigilancia de los medios y los fans.
Imaginen la presión superíndice 3n de tener cada cita, cada sonrisa, cada gesto analizado al detalle. Es comprensible que Khan quiera mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. Otra teoría un poco conspirativa es que la boda es real, pero que se estuvo manteniendo en secreto por motivos extratu-copyrightjicos. Quizás Khan Yaman y su pareja quieren evitar la atención superíndice 3n mediática y disfrutar de un enlace tranquilo y privado. O quizás, y esto es pura especulación superíndice 3n, estuvieron planeando una exclusiva para alguna revista o programa de televisión superíndice 3n. En el mundo del espectáculo, todo es posible. ¿Se imaginan una portada de revista con Khan y su futura esposa, vendiendo los derechos de la boda por una fortuna? ¿Sería un golpe maestro? ¿O de marketing? Pero, ¿estará Khan dispuesto a vender su intimidad de esa manera? Solo el tiempo lo dirá. Pero la teoría que nos interesa, y la que creemos que tiene posibilidades de ser cierta, es la que apunta a posibles problemas legales o burocráticos relacionados con los papeles de boda. Recordemos que Khan Yaman es turco pero vive y trabaja en Italia. Esto significa que para casarse necesita cumplir con los requisitos legales de ambos países. Y como todos sabemos, la burocracia puede ser un verdadero dolor de cabeza. Imaginen tener que lidiar con leyes de dos países diferentes, traducción superíndice 3n de documentos, permisos especiales, un verdadero laberinto legal. Podrá ser que haya problemas con la documentación superíndice 3n, que falte algún permiso o que haya algún trámite pendiente. También copyright n podrá ser que la pareja es tu copyright esperando a que se resuelva algún asunto legal antes de dar el paso. En cualquier caso, esta teoría explicará el silencio y la falta de confirmación superíndice 3n oficial. Y seamos honestos, Q Copyright N no ha tenido problemas con la burocracia alguna vez. Pero ¿Q Copyright pruebas tenemos de que esta teoría sea cierta? Bueno, no tenemos pruebas irrefutables, pero son algunas pistas que nos hacen sospechar. Por ejemplo, en varias ocasiones se ha visto a Khan Yaman reunido con abogados y asesores legales. Además, fuentes cercanas al actor han comentado que estuvo lidiando con algunos asuntos personales que le estuvieron impidiendo avanzar con sus planes. Estas reuniones con abogados podrán ser por temas contractuales, por supuesto, pero la coincidencia con los rumores de boda es demasiado evidente para ignorarla. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Diletta Leotta. La famosa periodista deportiva italiana. Recordemos que Khan Yaman y Diletta Leotta mantuvieron una relación superíndice 3n muy mediática hace unos aún más menos os. Una relación superíndice 3n que terminó superíndice 3 de forma abrupta y que, según algunos rumores, no terminó superíndice 3 en los mejores tu copyright términos. Su relación superíndice 3n fue un torbellino de pasión superíndice 3n, paparazzi y rumores constantes. Ahora bien, ¿Q copyright tiene que ver Diletta Leotta con los papeles de boda de Khan Yaman? Pues bien, según algunas fuentes, Diletta Leotta podrá estar poniendo trabas a la boda de Khan Yaman. Al parecer, la periodista no estará de acuerdo con algunos tu copyright términos del acuerdo prenupcial y estará exigiendo ciertas condiciones para dar su consentimiento. El drama se intensifica. Si esto es cierto, estamos ante una trama digna de una telenovela turca. Esto, por supuesto, son solo rumores. No hay nada confirmado. Pero lo cierto es que la relación superíndice 3n entre Khan Yaman y Diletta Leotta siempre ha sido muy complicada y llena de altibajos. Y no será sorprendente que la periodista estuviera intentando dificultar la vida de su expareja. ¿Será que Diletta aún siente algo por Khan? ¿O simplemente quiere vengarse por CU superíndice 3 mo terminus superíndice 3 su relación superíndice 3n? Las respuestas, como siempre, n ocultas entre la bruma del chisme. Otro factor que podrá estar influyendo en esta situación superíndice 3n es la presión superíndice 3n mediática. Como decíamos al principio, Khan Yaman es una figura pública muy popular y cualquier movimiento que haga se convierte en noticia de primera plana. Esto puede generar mucha presión superíndice 3n tanto para diéresis copyright L como para su pareja. Imaginen tener a los paparazzi siguió copyrightándolos a todas partes, publicando fotos comprometedoras y alimentando rumores constantes. Es posible que Khan Yaman y su pareja tu copyright n intentando mantener la boda en secreto precisamente para evitar esta presión superíndice 3n mediática.
Quieren disfrutar de su amor en la intimidad y no quieren que su relación superíndice 3N se convierta en un espectáculo público. Buscan crear un espacio seguro y privado donde puedan amarse sin el escrutinio constante del público. Además, la presión superíndice 3N de los fans también copyright N puede ser un factor importante. Kanyaman tiene una legión superíndice 3N de fans que lo siguen a todas partes y que N muy pendientes de su vida personal. Algunas de estas fans pueden sentirse decepcionadas o incluso traicionadas si Kanyaman decide casarse. Algunas incluso han amenazado con dejar de seguirlo en redes sociales si se confirma la boda. El fanatismo a veces puede llegar a extremos insospechados. Es posible que Kanyaman copyright intentando proteger a su pareja de este tipo de reacciones. No quiere que su relación superíndice 3N se vea afectada por el fanatismo y quiere que su pareja se sienta superíndice 3 moda y segura. Tratando de construir un muro protector alrededor de su relación superíndice 3N, para evitar que el veneno del fanatismo la destruya. En definitiva, la situación superíndice 3N de los papeles de boda de Kanyaman es un verdadero misterio. Hay muchas teorías, muchos rumores y muchas especulaciones, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué copyright pasando. Es como un rompecabezas con piezas faltantes, donde cada nuevo rumor es una pieza que encaja a la fuerza. Lo que sabemos es que Kanyaman es una persona muy reservada y que no le gusta hablar de su vida personal. Por lo tanto, es poco probable que confirme o desmienta los rumores sobre su boda. Tendremos que esperar y ver qué copyright pasa. Y mientras esperamos podemos seguir alimentando la especulación superíndice 3N y el chisme, que es lo que mejor sabemos hacer. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo como actor y seguir admirando su talento y su carisma. Y por supuesto podemos seguir especulando sobre su vida amorosa y tratando de desentrar más menos los misterios que la rodean. Porque no podemos negar que todo esto nos mantiene pegados a la pantalla, esperando la superíndice 3 sima noticia bomba. Porque, seamos sinceros, a Q Copyright N no le gusta un buen chisme. Y aún si se trata de una estrella como Kanyaman. Así que amigos míos, sigamos atentos a las noticias y sigamos comentando y compartiendo nuestras opiniones. Q Copyright N sabe, tal vez al buen Edua descubramos la verdad sobre los papeles de boda de Kanyaman. Al buen Edua, las piezas del rompecabezas encajaru, N y la verdad saldrú a la luz. Pero la verdad es que ayul del chisme y la especulación superíndice 3N, lo que realmente importa es que Kanyaman sea feliz. Que encuentre el amor verdadero y que pueda construir una vida plena y satisfactoria. Y eso es lo que le deseamos de todo corazón superíndice 3N. Al final del dúa, todos merecemos ser felices y encontrar el amor, incluso las estrellas de cine. Y ahora, antes de despedirnos, quiero dejaros con una reflexión superíndice 3N. A veces nos obsesionamos tanto con la vida de los famosos que nos olvidamos de que son personas como nosotros. Personas con sentimientos, con problemas y con derecho a la intimidad. Es fácil perderse en el mundo del chisme y olvidar que detrás de cada titular hay una persona real. Así que aunque nos guste el chisme y nos interese la vida de los demures, debemos recordar siempre respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Al fin y al cabo, cada uno es dueño más menos o de su vida y tiene derecho a vivirla como quiera. Y recordemos que el karma existe. Y con esta reflexión superíndice 3N, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de nuestro análisis sobre los papeles de boda de Kanyaman. Y recuerden que la verdad, como siempre, es extra más menos a que la ficción superíndice 3N. Ahora, para recapitular brevemente lo que hemos visto, hemos explorado las diversas teorías sobre por qué copyright no se han hecho públicos los detalles de una posible boda de Kanyaman. Desde la posibilidad de que la relación superíndice 3N no sea tan seria como se cree, hasta los problemas legales y la presión superíndice 3N medio ultica, pasando por la sombra de Diletta Leotta. Hemos analizado las pistas y los rumores, intentando desentrar más menos el misterio que rodea a este tema. Pero al final hemos concluido que lo importante es respetar la privacidad de Kanyaman y desearle felicidad en su vida personal. Y sobre todo, no olvidar que el chisme es un entretenimiento, no una verdad absoluta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestra compa o más menos UA es lo que nos motiva a seguir creando contenido para vosotros.
Esperamos que os hayáis entretenido y que hayáis disfrutado de nuestro análisis. Y que hayan alimentado su necesidad de chisme. Ahora, quiero invitaros a dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué copyright opináis vosotros sobre este tema? ¿Creo copyright es que Can Yaman se va a casar pronto? ¿Qué copyright se esconde detrás de esos misteriosos papeles de boda? ¿Creen que Diletta Leotta estuvo involucrada? Queremos saber vuestra opinión superíndice 3N. Dejen volar su imaginación superíndice 3N. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright y darle un buen like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutar de este análisis. Y sobre todo, suscribiros a nuestro canal si aún no lo habu copyright is hecho. No se arrepentiru N, lo prometo. Recordad que subimos vídeos nuevos todas las semanas con los chismes jugosos, las historias apasionantes y los análisis profundos del mundo del espectáculo. Así que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchos secretos que revelar. Suscribiros, dadle like, compartid y comentad. Vuestra participación superíndice 3N es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y ofreciu copyright 2 contenido de calidad. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Así que sin preámbulos, me despido de vosotros hasta el superíndice 3º vídeo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos pronto. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el chisme nunca duerme.